Siempre uno debe estar listo para lo bueno. Y nosotros sabemos y lo experimentamos, ¿verdad?, en nuestra vida, que para cualquier cosa que nosotros consideremos importante, nos preparamos para ello, ¿verdad? Como por ejemplo, usted ya tiene en su calendario planeado unas vacaciones, ¿verdad que se prepara para ello? Porque dice, pues es importante, ¿verdad? Me cuestan dinero, esto y lo otro, yo quiero disfrutar al máximo mis vacaciones, por lo tanto, voy a prepararme bien para mis vacaciones. Entonces, para todo lo que consideramos importante, lo preparamos, ¿verdad? Nos preparamos para ello. Como el día de ayer, oficié una boda y estuvo todo muy bonito, estuvo todo perfecto. Exactamente, la boda comenzaba a las 4 y a las 4 me dijeron, pastor, comience. Estaba ya la novia, todo estaba listo, todo estuvo con un relojito, ¿verdad? Ahora, ¿fue casualidad eso? No, no es casualidad, hubo preparación. Hubo tal preparación que un año antes de ayer se comunicaron conmigo, ¿verdad?, esta pareja, y me dijeron, pastor, queremos que usted oficie nuestra boda y esto. Que bueno, pero va a tomar un proceso, consejería prematrimonial, y todos estuvieron dispuestos a todo, y durante todo el año estuvieron planeando todos los detalles de la boda, todos los detalles, de tal manera que salió aquello perfecto, ¿verdad? No es por casualidad. Entonces, ellos consideraban muy importante el día en que iban a unir sus vidas en santo matrimonio y lo prepararon. Bueno, en este libro de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos está recordando que viene un evento muy importante y que debe ser importante en nuestras vidas y que debemos prepararnos para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿No será más importante que unas vacaciones? ¿No será más importante que una boda? Pónganse a pensar. Y para todo eso nos preparamos con esmero, pero ¿qué para encontrarnos con el Señor? ¿Mm? ¿Qué con eso? Porque es una realidad. La única diferencia es que esta pareja puso una fecha exacta cuando quería que fuera la boda, con un año de anticipación, y planeó durante todo ese tiempo la preparación para ese evento y salió todo bien. Pero ¿sabemos la fecha en la que vamos a encontrarnos cara a cara con nuestro Señor? ¿Sabemos la fecha? Casi yo podría decirles que sí la sabemos, que es en cualquier momento. Entonces, si es en cualquier momento, pues con más razón. O sea, ¿qué debe de producir en nosotros en cualquier momento? Decir, o decir, ¿verdad? ¿Qué debe producir en nosotros? En cualquier momento. Hay que estar listos. Y no, en cualquier momento, sí dijeron 2000 años atrás, y mira, no ha pasado nada. No, al contrario. Entonces, es algo bien importante, ¿verdad? Que vamos a presentarnos ante el Señor, vamos a estar ante su presencia, dice que nos reuniremos con Él en el aire, el rapto. Entonces, a través de Primera Tesalonicenses, ¿qué fue? ¿Te acuerdan ustedes al principio que les dije que era el tema principal? Viviendo a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, a través de la carta, está preparándonos para que podamos nosotros estar listos y vivamos a la luz. Quiere decir, viendo que en cualquier momento, no estoy ciego, sino que puedo ver que en cualquier momento el Señor puede aparecer y voy a estar en su presencia. Por lo tanto, yo debo de estar listo para esa cita, para ese encuentro con mi Señor. Tengo que estar listo. Entonces, aquí, ¿verdad?, nos da los consejos, la dirección de cómo estar listo individualmente. Y ahora en esta sección, cómo debemos también de prepararnos colectivamente como la iglesia, como el cuerpo de Cristo Jesús.
colectivamente. Por eso se fijan elementos esenciales para una familia eclesial. Eclesial viene de iglesia, de una iglesia feliz y próspera. ¿Okay? Es así como el Señor quiere que seamos. El Señor quiere que nosotros podamos reflejarlo a Él. Reflejarlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando Él se fue en su ascensión otra vez al cielo, Él dijo que su obra, su ministerio continuaría. Aunque Él no estuviera aquí personalmente en forma literal y carnal aquí, pero dijo que a través de su iglesia iba a continuar su ministerio. Entonces, por eso es que tenemos el título de cristianos, que quiere decir que ahora nosotros estamos representándolo a Él y seguimos con la misión, el ministerio de Él aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos de reflejarlo a Él, porque esa es nuestra misión, representar a Cristo. ¿No dice la Biblia que somos embajadores de Cristo Jesús aquí en la tierra? Y ese es un embajador, un representante. Un representante, entonces, así es. Entonces aquí nos da esos elementos esenciales, nos dice cómo quiere que nosotros seamos, nos comportemos como familia, como el cuerpo de Cristo Jesús. Y ahí da, dice, y entonces si ustedes ponen en práctica estos elementos que aquí les presento, entonces van a ser una familia feliz y próspera, que es lo mejor que puede haber. Viene una persona y encuentra una familia de estas características y quiere ser parte de esa familia. Quiere ser parte de esa familia. Es atractiva una familia con estas características. Pero si no, pues no es atractiva. Entonces, ¿cuál es el primer punto que presenta? La semana pasada, ¿verdad? La semana pasada no pude predicar todo el mensaje completo, nomás di una introducción porque no sé qué estaban celebrando, ¿verdad? No, hermanos, todavía me tienen conmovido y apantallado, ¿verdad? Con la excelencia de su preparación, ¿verdad? Para ese evento, que sigo bien agradecido con ustedes por ello. Y pues nomás por eso les di una pequeña introducción, ¿verdad? A este tema. Pero por eso es que ahora le puse el número 1, porque en realidad es el número 1. Y el primer punto, ¿verdad? De estos elementos esenciales, el primer elemento dice, sean respetuosos con sus líderes. Sean respetuosos con sus líderes. ¿Okay? Aquí, ¿verdad? Nos va a llevar al punto en que veamos cómo una iglesia puede ser una iglesia que esté feliz, que tenga un buen ambiente, que pueda una iglesia ser próspera, ¿verdad? Creciente. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo la voluntad de Dios. No tanto son consejos de Dios, sino siempre tenemos que verlos como mandatos de Dios. Mandatos que Dios nos dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y nosotros tenemos que verlo y decir, yo tengo que hacerlo, y no opcional, opcional, opcional. No es opcional, lo tengo que hacer. Soy cristiano, tengo una misión, representar a Cristo aquí en la tierra. Tengo que hacerlo. Yo tengo ese privilegio, tengo esa responsabilidad, lo tengo que hacer. Y entonces dice así, ¿verdad? En el versículo 12, dice, ahora les pedimos, hermanos y hermanas, que aprecien a aquellos oficiales. Y les expliqué la semana pasada que oficiales se refiere a las posiciones que la Biblia habla, que son lo que conocemos como pastor, diáconos, que son oficiales, son posiciones en las que se requiere, ¿verdad?, que sean ordenados por la iglesia, ¿verdad?, autorizados por la iglesia para tomar esa posición de oficiales de la iglesia. Y por oficiales es porque tienen una posición oficial en la iglesia, es decir,
Una iglesia está como cualquier otra entidad, como cualquier otra organización aquí en los Estados Unidos a la que se le puede demandar en una corte. Y cuando a una iglesia se le lleva a la corte en una demanda, ¿tenemos que ir todos? Tiene que ser un oficial el que ponga la cara. Tiene que ser un oficial. Por eso un pastor, principalmente si hay pastor, pues el pastor tiene que estar dispuesto, si quiere ser pastor de esa iglesia, a tener que confrontar esa clase de problemas y tener que ir a la corte en representación de la iglesia. Si no hay pastor, entonces tiene que ser uno de los diáconos. Son los oficiales de la iglesia. Entonces, por eso se les llaman oficiales, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? Ahora les pedimos, hermanos y hermanas, que aprecien a aquellos oficiales que trabajan diligentemente entre ustedes, valoren y respeten a sus líderes que están a cargo de ustedes en el Señor, que les dan instrucción. Ahora, ¿se fijan? Aquí tenemos lo que el Señor dice de la congregación. Dice, aprécienlos, valórenlos, respétenlos. Ahora, eso, nosotros sabemos que el respeto se gana. El respeto se gana. ¿Cómo se gana? Dice aquí, trabajando diligentemente. El líder tiene que ser un testimonio para a la congregación de entrega al Señor. Tiene que ser un testimonio. Y cuando ese líder es de testimonio, de entrega al Señor, entonces es más fácil que una congregación, una persona quiera seguirlo, quiera respetar su liderazgo, cuando ve eso. Cuando no ve eso, ¿verdad que es difícil poder respetar y dirigir a una persona que en realidad no está dando el testimonio, ¿verdad? De verdaderamente ser diligente, responsable en su ministerio. Va a ser difícil. Entonces, aquí, ¿verdad? Todo eso está incluido. La congregación lo va a poder valorar y respetar cuando ve diligencia en su líder. Entonces, los líderes tenemos ese rol, esa responsabilidad de ser ejemplos, y si la congregación ve ese ejemplo, tiene la responsabilidad de valorarlos, de respetarlos. Tienen esa responsabilidad. Entonces, nadie se zafa de responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, dice aquí. ¿Okay? Entonces, ese es uno del primer elemento esencial, ¿verdad? Que haya ese respeto por los líderes, que haya ese respeto. Y luego continúa diciendo en el versículo 13, y pedimos que los aprecien y los tengan en más alta estima y con amor por su trabajo en beneficio de ustedes. Vivan en paz unos con otros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando los líderes hacen su rol y son un buen ejemplo para la congregación, y la congregación cumplen con su rol de respetar y de apreciar a sus líderes, vamos a vivir en paz unos con otros, ¿verdad? Vamos a vivir en paz unos con otros. Entonces, está en nosotros vivir en paz. Y una iglesia que vive en paz es una iglesia atractiva. Es una iglesia atractiva. Les he compartido, ¿verdad? Como de una vez una pareja que vino, ¿verdad? Que andaba considerando ser miembro de esta iglesia, y sí, ¿verdad? Al final alguien los invitó a su casa a comer, y al siguiente domingo no vinieron. Esa pareja estaba muy interesado, y pues ya le llamé, le dije, ¿qué pasa? No, pastor, dice, ahí donde nos invitaron a comer, ahí nos empezaron a hablar mal de usted, dice, se ve que hay división ahí en la iglesia, no hay más. Y de eso venimos huyéndole de la iglesia que venimos. De eso venimos huyendo y luego vamos a caer en otra.
Así es que no es atractivo, ¿verdad? Una iglesia en donde no hay paz entre la hermandad. Se supone que hay una hermandad y debe haber una unidad. Y entonces no hay paz. Entonces ahí dice, vivan en paz unos con otros. Y ese debe ser una responsabilidad de cada uno de nosotros, el de procurar la paz. Nunca promover las divisiones, los descontentos, los pleitos y es... Porque díganme ustedes si eso es del espíritu o de la carne. ¿De dónde creen que viene eso? ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes y los conflictos? ¿De dónde vienen? Dice. Y ya dice ahí, pues viene de la carne y al final de cuentas dice, viene del mismo infierno. Así es. Y por eso nosotros, que traemos el título de cristianos, dice aquí, entonces reflejen a Cristo, y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Una iglesia se prepara para el encuentro con su Señor, preparándose. ¿Cómo? Pues teniendo una vida congregacional de paz los unos con los otros, de paz los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, cuando habla aquí, ¿verdad?, de los oficiales, les hice una aclaración, ¿verdad?, que muchas veces, y me han preguntado, ¿verdad?, en el pasado, personas que sí, ¿cómo está eso, verdad? Que si hay como niveles, ¿verdad?, de rango, porque en muchas iglesias así tienen niveles de rango, ¿verdad?, de que el obispo está sobre los pastores están sobre los ancianos, y entonces hay unas posiciones de rango. Y yo entiendo que tal vez sí entienden lo que enseña la Biblia, porque no, la Biblia no enseña que son títulos de rango, no son títulos de rango, son títulos de funciones, pero de una misma posición, de una misma persona, ¿verdad? La Biblia lo enseña, no de rango. Y yo, como les digo, creo que hay iglesias así que tienen en rango, tal vez lo harán nada más por organización, no porque no entiendan lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque está muy claro. Simplemente aquí en 1 de Pedro 5, uno puede ver, ¿verdad?, que esos 3 títulos se los dan a la misma persona. Si se fijan en 1 de Pedro 5, dice, a los ancianos entre ustedes. Aquí está, dice, me estoy dirigiendo a los ancianos. No quiere decir a este rango de líderes me estoy dirigiendo, no, porque luego dice, pastoreen el rebaño de Dios. Dice, también hagan la función de pastores. Ancianos, hagan la función de pastores. Y luego, ancianos, hagan la función de pastor y hagan la función de obispo, o sea, velen por la iglesia, por la congregación. Entonces, se está refiriendo a la misma persona, pero dándole 3 títulos diferentes que reflejan 3 funciones diferentes. ¿Cuáles son esas 3 funciones diferentes? Bueno, vimos que el anciano habla de personas con madurez espiritual. El pastor habla de guiar y alimentar, y el obispo de dirigir responsablemente. Está diciendo entonces que la persona que sea líder tiene que tener madurez espiritual. También da la idea de que en su madurez espiritual tenga la sabiduría para poder dar consejo, dirección a personas en necesidad, en conflicto, como pastor, que pueda guiar y alimentar con la palabra de Dios a las personas, y como obispo, ¿ya?, porque así dicen todavía versiones más antiguas, y dice y los obispos, habla de los obispos, que son los mismos, es dirigir responsablemente a la iglesia. Entonces da la idea de la administración. Dice entonces, esta persona tiene también el rol de administrar responsablemente a la iglesia local. Entonces, una misma posición, una misma persona, 3 diferentes maneras de ministrar y de guiar a la iglesia. ¿Okay? Entonces, ahí está, ¿verdad?, el primer punto. Respeten a sus líderes.
respeten a sus líderes, ¿verdad? Y los líderes dense a respetar con un buen testimonio. Dense a respetar. Número 2, dice, cuidándose unos a otros. Cuidándose unos a otros. Bueno, ¿verdad que somos la iglesia de Cristo? ¿Sí? ¿Y usted es cristiano? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Quiere decir eso que somos una iglesia perfecta? No, ¿verdad? No somos una iglesia perfecta. Entonces, si no somos una iglesia perfecta, yo no soy perfecto, ¿y qué de usted? Tampoco son perfectos. Entonces tenemos que cuidarnos unos a otros. ¿Se fijan? Porque hoy en día, hermanos, se ha ido distorsionando lo que es la iglesia. Y la iglesia tenemos que vernos como una familia. ¿Verdad que ahí en su casa, con su familia, ¿verdad? Sus hijos y todo, se cuidan unos a otros? ¿Sí o no? ¿Verdad que los padres cuidan de sus hijos? Y los hijos, ¿verdad?, pueden cuidar de los padres y todo eso. Pero ¿por qué aquí no? ¿No somos una familia o nomás son títulos de mentiritas? ¿No somos una familia? Claro que sí, somos una familia. Y entonces debemos de cuidarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar personas en diferentes condiciones y circunstancias en esta vida, ¿verdad? Donde se requiera que yo tenga que ministrar, tenga que ayudar a esa persona. ¿Y qué es lo que se hace hoy en día? Decir, esta persona me compartió, ¿verdad?, que trae este programa. Vaya con el pastor. Vaya con el pastor. Eso es muy común, ¿verdad? Luego aviéntaselo al pastor. Yo no tengo tiempo, yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer. Aviéntaselo al pastor. ¿Pero qué enseña la Biblia? Que deben de cuidarse unos a otros. Deben de cuidarnos unos a otros. Entonces nosotros tenemos que tener esa madurez espiritual, esa espiritualidad de poder decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo creo. Yo puedo ayudar a este hermano, yo puedo ayudar a esta hermana. Señor me puede usar a mí, ¿por qué nomás el pastor? ¿Por qué a poco nomás él tiene acceso a la Biblia? ¿A poco él nomás tiene acceso a la presencia de Dios? ¿Acaso ustedes no tienen acceso a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, sí o no? ¿Acaso ustedes no tienen el mismo Espíritu Santo para que los guíe y les dé sabiduría? ¿Lo tienen o no lo tienen? Háganlo. De ministrarse unos a otros, de ayudarse unos a otros, háganlo. No tienen por qué aventárselo a otros y decir, veo el pastor. Es una papa caliente. No, no es una papa caliente. Es la voluntad de Dios para su vida. Es un reto espiritual para su vida, en el que Dios está retando su fe, su fidelidad, su confianza en Dios, su amor para con el prójimo. Ahí ese es un reto que el Señor le está poniendo. ¿Qué va a hacer? ¿Quitárselo de encima nada más? Eso es un acto carnal, hermanos. Ese es un acto carnal, no es espiritual, no es un acto de fe, es un acto carnal. Entonces, cuidándonos unos a otros. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo, él que anduvo estableciendo iglesias, pues conocía las diferentes situaciones y que pudieran encontrarse los hermanos cristianos en las iglesias, y entonces nos va a dar varios ejemplos de condiciones en las que puede encontrarse un hermano y que necesitamos ministrarle, ayudarle. No echárselo al pastor, no, unos a otros. Unos a otros. Comienza diciendo en el versículo 14, les exhortamos, hermanos, les exhortamos. Es algo fuerte, dice, es algo que con fuerza los estoy diciendo que tienen que hacer, hermanos, que amonesten a los desordenados, quiere decir indisciplinados, rebeldes. Amonéstenlos, amonéstenlos.
Ahora, cuando habla aquí, ¿verdad?, de desordenados, está usando una palabra que principalmente se usaba en el ambiente militar, por desordenado. O sea que la imagen que da, ahora es un juego de imagen que da. Ustedes somos soldados del ejército de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí se considera usted un soldado del ejército de Jesucristo? Bueno, nosotros hemos visto los ejércitos cuando marchan, ¿cómo van? Van bien ordenaditos todos, ¿verdad? Los ve uno que van al mismo, hasta se queda uno, mira nomás, van parejitos todos ordenados. Bueno, la idea que aquí está dando el apóstol Pablo es que el ejército del Señor va ordenado de acuerdo a los pasos que el Señor les está pidiendo que hagan. Pero si encontrás uno que va, pues va a quedarte, que te vende ridículo y va caminando desordenadamente, ¿no se le tiene que llamar la atención? ¿Sí? ¿Qué creen que le van a decir los demás soldados a esa persona? No, somos el ejército del Señor. Tenemos que dar un buen testimonio. Nos están viendo allá afuera. Fíjense que, de acuerdo a las reglas militares, cuando un ejército marcha, dicen, ¿verdad?, los expertos, yo lo leí, que según su disciplina, el grado de disciplina que tengan ellos, produce temor a los otros ejércitos, a las otras personas que son parte de un ejército. Produce temor. Por ejemplo, si usted ve al ejército chino marchar y usted ve a ese mar de gente marchando con esa disciplina, dice, que no tengamos guerra contra ellos. Produce un impacto. Entonces, así también nosotros. Ahora, si alguien viene y nos ve a todos marchando, cada uno al paso que quiera llevar, cada quien al paso que quiera llevar, ¿qué van a decir? Hipócritas. Entonces, eso es lo que está diciendo. Hermanos, exhórtenlo. Y por exhortar, no quiere decir que usted sea grosero con la persona ni nada. La palabra exhortar quiere decir, hable con esa persona, guiado por el Espíritu Santo, procurando hacerle ver a esa persona su falta. Ahora, cuando habla aquí, ¿verdad?, personas indisciplinados, desordenados, no nomás quiere decir aquella persona que anda usando drogas o aquella persona que anda de alcohólico, no, cualquier tipo de indisciplina. Por ejemplo, un ejemplito, ¿verdad? Y no. Díganme ustedes, llegar tarde, ¿es evidencia de disciplina o indisciplina? Ya sabía que iban a brincar, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Disciplina o indisciplina? Díganme. Indisciplina, hermanos. Llegar tarde es indisciplina, no es disciplina. Una persona disciplinada en carácter no quiere llegar tarde. No puede llegar tarde. Hace lo que sea necesario por estar a tiempo, estar a tiempo, estar a tiempo. Entonces, esto es desorden. Desorden. ¿Cómo debe de comenzar un culto para el Señor? ¿Con gente llegando y llegando y llegando y llegando o con toda la iglesia reunida a tiempo? Ese es el orden, esa es la disciplina. Marchando todos con madurez. Y entonces dice, ayúdense unos a otros, ayúdense unos a otros. Digan, hermano, noto que llega tarde todos los domingos, hermana. Estamos trabajando para disciplinarnos aquí en la iglesia y poder comenzar un culto con la iglesia toda unida, reunida. Y entonces nos llamamos la atención y nos
ayudamos unos a otros. Por eso dice, les exhortamos. Esa palabra exhortamos está diciendo, como si el apóstol Pablo está diciendo, de veras, créanmelo, háganlo, háganlo. No lo tomen a la ligera. ¿Por qué? Porque en cualquier momento van a estar en la presencia del Señor. En cualquier momento van a estar en la presencia del Señor. Y deben ustedes estar preparados. Y una de las maneras en las que nos preparamos es que conforme vamos viendo nuestras faltas, irlas corrigiendo. Irlas corrigiendo. ¿O no creemos en que debemos de ser cada día más semejantes a Cristo? ¿Cómo voy a ser más semejante a Cristo? Corrigiéndome cada vez que yo vea una falta en mi vida. O cuando yo vea una falta o me la hagan saber a través de una predicación, un mensaje, ¿qué voy a hacer? ¿Pelearle al pastor y agarrarla contra el predicador? Que eso muchas veces es lo que pasa. Pasaba desde tiempos de la Biblia, por eso Santiago dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios, y en el contexto habla de cómo podemos responder nosotros a la predicación de la palabra de Dios. Enojándome con el predicador, y porque me enojo contra el predicador ya me justifico ante Dios. Dice, no, reconoce tus faltas como el Señor te las muestre y corrígelas. Esa es la voluntad de Dios, esa es madurez, eso es andar espiritualmente. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Exhórtenlos, porque vamos a tener esta clase de hermanos, hermanas en la iglesia. ¿O nomás habrá esa clase de hermanos aquí en esta iglesia? No. Todas las iglesias es lo mismo, la misma historia. Por eso, ¿verdad? Las personas que se van porque no les gustó algo de esta iglesia, digo, pues allá vas a lo mismo. A donde vayas vas a ir a lo mismo. Porque no sé qué iglesia pueda tener hermanos perfectos. No sé, todo va a ser lo mismo. ¿Okay? Nomás la única diferencia va a ser el color, ¿ya? Pero todos va a ser lo mismo. Y luego da otro ejemplo. Dice, bueno, que van a tener personas desordenadas, indisciplinados, ¿verdad? En su vida espiritual. Pero también, dice, también tienen que cuidar a las personas, dice, anima a los tímidos que carecen de valor espiritual. ¿Cuáles son estos tímidos? Aquellos que siempre tienen temor de tomar un rol, una responsabilidad. No, yo no puedo, no, esto no es para mí, no, es que yo no sé, no, yo no. Y siempre están rechazando responsabilidad. Yo. Aquí yo nomás déjenme desde las gradas, déjenme nada más ver. Pero necesitamos que te envuelvan. No, ya esto no es para mí, yo no. ¿Verdad que va a haber también en las iglesias tímidos? Personas inseguras, personas que consideran que no, yo no puedo hacer eso. Yo les he platicado, pues, cuando yo me convertí, yo así era una persona tímida. Y yo pensaba, ¿verdad? Porque sí, me convertí, empecé a servir al Señor, pero no crean que serví como pastor o como predicador, no, yo empecé a servir haciendo la jardinería, limpiando adentro el edificio, y para mí, pues ya, eso era todo, pero me gustaba la palabra de Dios, me aboqué a estudiar la palabra de Dios, en la escuela dominical nos daban un librito y me lo comía bien, aprendía bien todo. Y entonces llegaba yo a la escuela dominical, a la clase bien preparado, y él me dice, oye, tú puedes enseñar, tú vienes bien preparado. ¿Cómo tomas una clase? No, yo no, ¿verdad? Yo tímido. No, yo no voy a dar una lección, yo no voy a ser un maestro. No, yo estoy bien aquí, yo estoy haciendo aquí la jardinería, estoy haciendo esto. Y pues fue un reto, ¿verdad? Retos en los que tiene uno que tener que empezar a decir, bueno, pues si el Señor, yo recuerdo que me dijeron, el Señor nos llama a través de personas, no creas que te va a hablar al oído y te decir, quiero que seas maestro.
te va a llamar a través de las personas. Decir, hey, ayúdanos en este ministerio, hey, esto. O el Señor le pone a uno en su vaso, como persona que viene, pastor, ¿por qué no qué buena idea? Hermano, ¿usted quiere dirigir eso, hacer eso? No. Entonces nomás la idea, pero no la acción. Vamos haciendo las dos cosas, es buena idea, pues ahora se encarga usted de dirigir esta buena idea que se convierta en una acción y realidad. No, yo no. Tímido para llevar a cabo las cosas, pero no tímido para dar las ideas. Y entonces la Biblia nos dice, ¿no? Dice, anímalos. ¿Anímalos a qué? ¿A que nomás hablen? ¿O a que hagan? ¿A qué creen que sea? Animarlos. A que tengan valor de obedecer y cumplir el llamado que el Señor les esté haciendo. A que tengan el valor. Porque, hermanos, cuando dice que tengamos el valor, es un reto de fe. Nos gusta mucho decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene un reto, olvídate de ese versículo. Yo no puedo. El tímido va a decir, yo no puedo. Pero pues, no dices que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Me gusta el versículo ahí, me lo aprendí de memoria, pero eso que me están pidiendo, eso sí yo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que puedes en Cristo? ¿Todo o nomás ciertas cositas que tú ya tienes ahí en la lista? Tenemos que ser consistentes con la palabra de Dios, con las convicciones, con lo que decimos creer. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, prepárense como iglesia, porque va a venir el momento que van a estar en la presencia del Señor, se van a encontrar con Él en el aire. Y usted debe de tener el deseo de que ese encuentro no sea vergonzoso. No sea vergonzoso. Entonces, tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Y ahí se anima a los tímidos. ¿Okay? Ahora, en el siguiente versículo presenta otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo que vamos a encontrar también aquí en todas las iglesias. Dice el versículo 14, cuida con ternura a los que son débiles, hablando débiles espiritualmente, que principalmente se refiere a nuevos creyentes. Nuevos creyentes. Cuida con ternura a los que son débiles. Por eso usa la palabra ternura. ¿Cómo cuida usted a un bebé, a un recién nacido? ¿Con ternura o con brusquedad? ¿Cómo lo cuida? Y bien, cuando están así, te dice uno, ay, me gustaría agarrarlo, pero no sé ni cómo lo voy a agarrar bien porque no voy a quebrarle la nuca o busca uno la mayor ternura para poder cuidar a ese recién nacido. Dice, así también, dice, con los nuevos creyentes, cuídalos, con ternura. Son nuevos creyentes, son bebés, recién nacidos, cuídalos con ternura. ¿Okay? También otro ejemplo, ¿verdad? Triste de uno que acababa de hacer profesión de fe, un nuevo creyente. Y también, ¿verdad? Lo invitaron, ¿verdad? Un grupito lo invitaron. Y también, pero él sí vino a mí y dijo, pastor, yo no sé qué hacer, me dan ganas, yo sé que estoy comenzando aquí la vida cristiana, pero me dan ganas de dejar todo esto. Y yo, ¿por qué? Pues es que me invitaron y me empezaron a hablar mal de la iglesia y de usted. ¿Eso es cuidar con ternura, agarrar a un nuevo creyente y empezar a envenenarlo? Dígame usted. Eso es con un deseo carnal, decir, necesito añadir más gente a mi grupo de división para tener más poder y así al tener más poder yo adquirir un poder absoluto. Pura carnalidad, hermanos, es todo eso. Y aquí el Señor nos está diciendo cómo cuidarnos unos a otros y cómo cuidar para que la iglesia sea una iglesia feliz, en la que vivamos en paz los unos con los otros. Pero si ponemos en práctica las cosas que la Biblia nos dice, ¿okay? Que lo único que les estoy enseñando es lo que nos dice la palabra de Dios.
no son mis opiniones ni mis consejos. Es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque vamos a tener que encontrarnos con nuestro Señor, con el Señor de su iglesia, con el que dio su vida para establecer esta iglesia, la iglesia que dice Él que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. A esa iglesia es a la que debo de cuidar. Y por eso nos dice, cuídense unos a otros, ustedes son parte de esa iglesia gloriosa. No lo tomen a la ligera la iglesia. ¿O habrá alguna otra institución más importante que la iglesia aquí en la tierra? Díganme ustedes. Si usted sabe de una institución más importante, al final puede venir y decirme, sí, pastor, mire, esta institución yo considero que es más importante que... Dígame, ¿cuál cree usted que puede ser? Que yo lo he analizado, lo he meditado, lo he estudiado, y no hay ninguna institución más importante en esta tierra, en este mundo, en esta época, en este tiempo, que la iglesia del Señor. Y es tan importante en el corazón de Dios que cuando el Señor venga a traer juicio sobre esta tierra, va a levantar a su iglesia. Y es lo que aquí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses nos está diciendo, prepárense seriamente, tómenlo en serio porque van a estar en la presencia del Señor. Él va a venir como un ladrón en la noche y va a arrebatar a su iglesia, a ustedes, y van a encontrarse con el Señor en el aire. ¡Wow! ¿Nos lo creemos? ¿Creemos que verdaderamente eso va a suceder? Pues va a suceder. Entonces, cuida con ternura a los que son débiles. Cuando nosotros veamos un nuevo creyente, con ternura, cuídelo. Invítelo a tomar un café a su casa, invítelo a algo, conéctense con esa nueva persona porque está nuevo, necesita de la iglesia que se conecte con esa persona. ¿Sí? Y luego, ¿verdad? Esta sección de cuidándonos unos a otros, termina el apóstol Pablo diciéndonos la actitud que debemos de tener, ¿verdad? Unos con otros. Dice en el versículo que sigue, versículo 14, dice, ten mucha paciencia con todos, siempre controlando tu temperamento. Ten mucha paciencia con todos. Muchas veces decimos, yo puedo tener paciencia con unos con otros, pero con esta tipa, pues yo no tengo paciencia. ¿Cómo está eso? Dice el Señor que tengamos paciencia. ¿Con quién dice ahí? ¿Con quién tengamos paciencia? Con todos. Con todos tener paciencia. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Y de esa manera vamos a estar cuidándonos unos a otros. Nos vamos a cuidar unos a otros cuando controlamos nuestro temperamento, y entonces nos cuidamos, ¿verdad? Por eso, luego en el versículo 15, ya dice, así que asegúrense, dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. ¿Qué es la primera palabra que viene ahí en ese versículo? Asegúrense. Está hablando de que lo hagamos con seguridad, que lo hagamos con consistencia, que no fallemos en hacer aquello, de no pagar mal por mal, porque, hermanos, cuando uno dice ojo por ojo, diente por diente, me la hizo, ¿qué es eso? ¿Un acto carnal o de gracia? Es carnal, y claro que podemos decir, no, yo nomás hice lo justo, esta persona y yo ok, sí, es justo que pagaste mal por mal, ¿verdad? Pero nosotros estamos para pagar con gracia, dice la Biblia.
¿Por qué? Porque así es como Jesucristo lo hizo con nosotros. Si Él hubiera sido justo con nosotros, ¿dónde estaríamos? Si Él hubiera sido justo con nosotros. Por eso la Biblia dice, no, el justo por los injustos. Entonces, así nosotros somos cristianos, somos el ejército de Jesucristo, somos la familia de Dios, somos la iglesia del Cristo vivo y resucitado. Por lo tanto, tenemos que hacer bien a todas las personas, hacerles el bien. ¿Se fijan? Y cuando hacemos el bien es cuando nos parecemos a Cristo. Cuando pagamos mal por mal es cuando no nos parecemos a Cristo. No nos parecemos a Él. ¿Ok? Bueno, todo esto, hermanos, que acabamos de ver, de cuidarnos unos a otros, va a ser posible en la vida de cada uno de nosotros si nosotros vivimos en el Espíritu. Esa va a ser la única manera. Por eso, el punto número 3, que es hasta aquí donde vamos a poder cubrir, ya la próxima semana terminaremos con los últimos 2 puntos. El apóstol Pablo nos dice, tienes que caminar en el Espíritu, tienes que vivir espiritualmente. ¿Okay? Y acuérdense que caminar en el Espíritu y vivir espiritualmente no se refiere a algo así de una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Arrobadora, ¿verdad? De grandes emociones y manifestaciones sobrenaturales. No, vivir en el Espíritu quiere decir ser controlado por la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a obrar en nosotros de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo va a ir en contra de su palabra? No. Entonces, por eso es que Colosenses dice, ¿verdad?, que el caminar en el Espíritu es que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros. Para que así, al habitar la palabra en abundancia en mí, yo pueda ver la vida desde la perspectiva de la palabra de Dios, yo pueda responder a las circunstancias de la vida de acuerdo a la palabra de Dios, yo pueda vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Por eso, en el versículo 19 de esta sección, fíjense cómo lo pone, dice, no apaguen al Espíritu Santo. Y como estoy enseñándoles la versión amplificada, y entre paréntesis, eso no apaguen, quiere decir en el original sojuzgar. ¿Okay? Primera significado de la palabra original que se traduce apagar, sojuzgar. ¿Qué quiere decir sojuzgar? Quiere decir, hermanos, la idea de esta palabra quiere decir que uno lucha contra el Espíritu. Lucha contra el Espíritu. ¿Qué es lo que la Biblia habla? La lucha entre la carne y el Espíritu del Señor. Hay esa lucha. Como luego lo ponen, ¿verdad?, en ilustraciones, que en un oído está un angelito hablando y por otro un diablito. Y ahí están. Y sojuzgar, dice, quiere decir que le gané al Espíritu. O sea, que yo voy a hacer lo que yo quiera. Ganó el diablito. Ganó el diablito. Y aquí dice, con eso apagas al Espíritu. Cuando pierdes esas batallas que supuestamente le ganaste al Espíritu, dijiste, no, yo no voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer esta otra, la mía. Entonces, sojuzgaste al Espíritu. Y luego la otra idea es que tal vez muchas veces ni siquiera entramos en esa lucha de que lo hago, no lo haga, sino simplemente se ignora la voluntad de Dios. Se ignora y bueno, hago lo que me conviene, lo que siempre he hecho, lo que de acuerdo a mis sentimientos y emociones, lo que yo veo que es lo mejor para mí. Entonces se ignora y entonces
Aquí, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, no vas a poder de esa manera caminar en el Espíritu. Vas a apagar al Espíritu. Y es por eso cuando una persona ha apagado al Espíritu, que lo ha derrotado, lo tiene allá abajo, encerrado, que no se manifieste, que no obre, es una persona que su vida se ve igual que la vida de un no creyente. No hay diferencia entre esa persona y la de un no creyente. Lo que muchas personas dicen, pues, la única diferencia entre esta persona que dice ser creyente y yo, pues es que yo no traigo la Biblia de desodorante. Es la única diferencia. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios dice, no apagues el Espíritu. ¿Cuándo lo apagamos el Espíritu? Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Ahí estamos apagándolo, estamos apagándolo, estamos apagándolo. Puede ser que luchemos y digamos, no, pero es que no, yo esto sí, yo sé que esto y que el otro, pero no, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Entonces, sí, ahí sojuzgaste al Espíritu, le ganaste. Ganó mi carne, voy a hacer lo que yo quiera. Pero aquí el apóstol Pablo dice, como congregación, caminen en el Espíritu. No apaguen el Espíritu. No lo apaguen. Porque, fíjense, las dos condiciones, la condición espiritual de caminar en el Espíritu y la condición carnal de apagar el Espíritu, las dos condiciones tienen efecto en la vida de las personas que nos conocen. Tienen efecto. Porque yo he visto personas que dicen, no, pues si aquí todos llegan tarde, pues yo también puedo llegar tarde. Si aquí la mayoría de todos esto, pues yo también, ¿por qué no? Entonces, aquello también tiene impacto negativo en la vida de una persona, como puede haber un impacto positivo en la vida de una persona, ¿verdad? Por eso es que aquí la palabra de Dios dice, no, yo quiero que mi iglesia me refleje a mí y tengan un impacto positivo, un impacto espiritual en la vida de las personas que yo traiga aquí. Entonces no apaguen el Espíritu, no lo apaguen. Caminen en el Espíritu, vivan espiritualmente. No se dejen llevar por la carne. Ya vivieron muchos años bajo la carne. ¿Qué beneficio les trajo? A mí no me trajo ningún beneficio vivir en la carne. Nada, nada. Puras consecuencias negativas. Entonces, ¿por qué voy a añorar vivir en la carne? Y luego dice, ¿verdad? En el versículo 16 dice, estén siempre gozosos y deleítense en su fe. Que eso va a ser, ¿verdad? El resultado de caminar en el Espíritu. Cuando uno camina en el Espíritu, va a tener contentamiento, va a tener gozo. Y eso quiere decir que voy a tener satisfacción en mi vida. No voy a anhelar las cosas de este mundo. No voy a envidiar las prácticas de las personas del mundo, de desear yo quisiera hacer lo que hace fulano, mangano, de cosas del mundo. Yo estoy acá amarrado por ser religioso. Pues sí, religioso, pero si andas en el Espíritu, la Biblia dice que no vas a desear las cosas del mundo, vas a aborrecer las cosas del mundo, que decía el apóstol Pablo, que las cosas que yo antes amaba y anhelaba, ahora las considero como estiércol. Como estiércol. Entonces dice, estén siempre. Y eso va a producir el gozo del Señor en nuestra vida. Un contentamiento, un deleitarse en su fe. Mi fe no es una carga. Decir, tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer, La fe no, va a ser un deleite. Su fe va a ser un deleite, una fuente de bendición. Una fuente de bendición cuando andamos en el Espíritu. Cuando no andamos en el Espíritu, siempre que usted vea
que el ser cristiano es una carga para usted, está en la carne. Está en la carne, nada más y punto. No le busque de que, ay, pero es que no dormí bien, o es que me duele el espalda, o que no le busca. Es la carne y punto, de acuerdo a la Biblia. Todo lo demás puede ser, porque una persona así, con dolor de espalda, con esto, con lo otro, puede andar en el espíritu. O díganme si el apóstol Pablo no andaba en el espíritu. Y yo no creo que alguno de nosotros aquí estuviera más malo y sufriera más que lo que el apóstol Pablo sufrió y lo que las tribulaciones y adversidad a la que él se confrontó. ¿Alguno de nosotros puede decir que tiene más que el apóstol Pablo? Y él anduvo en el espíritu. Así es que siempre gozosos, deleítense en su fe, que su fe no sea un estorbo, una carga, sino un deleite. Y luego dice, versículo 17, nunca dejen de orar, sean incesantes y persistentes en la oración. ¿Por qué dice esto? Porque para poder caminar en el Espíritu, fíjense, déjenme les pongo un ejemplo. ¿Por qué podemos ver la televisión así que está proyectando los puntos, los versículos? ¿Por qué podemos verla? ¿Por qué? Porque está conectada a la electricidad, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos, dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer. O sea que tenemos que conectarnos a la fuente de poder, a Jesucristo. Y la oración es la conexión. Es la conexión. Ahí es donde nosotros entramos en comunión, en conexión con Él. En la oración, por eso dice, no dejen de orar. ¿Ha dejado usted de orar? Anda en la carne. Téngalo por seguro. ¿Dejan de orar? Anda en la carne. Sean incesantes, dice, sin parar, orando, orando, orando. Persistentes en la oración. ¿Por qué usa todas esas palabras? No dejen, sean incesantes, persistan. Porque es muy fácil dejar de orar. Es muy fácil dejar de orar. Es muy fácil pensar que, bueno, no sé, Dios es soberano, Él sabe lo que va a hacer y todo. Pues, ¿para qué pedir en oración? ¿Para qué estar en oración? Y puede uno hasta usar distorsionadamente doctrina bíblica para excusarse por el no orar. Por el no orar. Y aquí nos dice, no dejen de orar. No dejen de orar. Entonces, conéctate, está diciendo, conéctate porque si no te conectas al Señor, ¿cómo vas a verdaderamente a cultivar tu comunión con Él si no te conectas con Él? ¿Qué comunión, qué relación puedas tener con Él si no te conectas con Él? Entonces eso es el caminar en el Espíritu, está diciendo. Siempre gozosos, deleitándose en su fe, no dejando de orar. Y luego termina diciéndonos en el versículo 18, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. El cristiano, hermanos, el cristiano lleno del Espíritu Santo, dice ahí la Escritura, que siempre va a estar agradecido a Dios. No importa las circunstancias por las que esté pasando. Económicas, físicas, de salud, de familiar, lo que sea, dice, va esa persona a tener una actitud de agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Que todo está de acuerdo al plan que Él estableció para aquellos que Él escogió. Entonces, den gracias a Dios en cualquier. Es bueno en nuestras Biblias subrayar cualquier situación. Porque tendemos a ser agradecidos con Dios, nada más en las buenas, ¿verdad? Entonces sí, ay, gloria a Dios, gracias a Dios, me llegó el cheque, cualquier cosa, ¿verdad? Hijo, bien contentos. Pero cuando nunca llegó el cheque,
me lo robaron y ya se escondieron y no me van a dar. Le va a dar gracias a Dios, va a decir, Señor, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. Como dijo, ¿lo va a decir así? Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es. Bueno, ¿capich? Que vamos a resumirlo. Estos son los elementos que vimos. Primero, siendo respetuosos con sus líderes, ¿verdad? Y los líderes se ganan ese respeto, siguen trabajando arduamente, dando un buen testimonio a la congregación, cuidándose unos a otros, ¿verdad? No aventándoselos al pastor, sino ustedes aceptando ese reto de que ustedes pueden ayudarse unos a otros, se pueden ayudarse unos a otros y caminando en el Espíritu, ¿okay? Siempre diciéndole sí a la voluntad de Dios revelada en su palabra, ¿okay? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz. Y es lo que queremos, Señor, que sea en nuestra vida de esa manera. Que verdaderamente podamos nosotros vivir, practicar lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, porque viene de parte tuya. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tus hijos, y que tu Espíritu Santo nos da el poder para poder hacer tu voluntad y poder hacerlo todo. Gracias te damos, Señor, porque te tenemos a ti, a un Dios vivo, a un Cristo resucitado, a un Espíritu Santo, autor de las Escrituras, en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos todo lo necesario para vivir vidas espirituales y piadosas y obedientes. Señor, convéncenos de que ese soy yo y que todo lo puedo en Cristo. Despídenos con tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, así quedamos despedidos.